Hola queridos amigos, vamos a hablar del sistema esquelético de la cabeza. La cabeza está compuesta por los huesos del cráneo y los huesos de la cara y su principal función es la de alojar y proteger los delicados órganos vitales que se encuentran en la cabeza, fundamentalmente el encéfalo. La cabeza está compuesta por 22 huesos, de los cuales 8 huesos están en el cráneo y 14 están en la cara. Veremos los 8 huesos que conforman el cráneo. Empecemos con el hueso frontal. Es un hueso del cráneo plano, impar, central y simétrico en forma de concha con 3 caras y 3 bordes. En el interior del hueso se encuentran 2 senos llamados frontales, derecho e izquierdo respectivamente, separados por el tabique que comunican con las fosas nasales a través de un conducto en forma de embudo llamado infundíbulum, por medio del cual la mucosa que cubre las fosas nasales o pituitarias penetra al interior de los senos frontales tapizando sus paredes. El hueso frontal, ubicado en la parte superior delantera, es el hueso que, como la palabra lo dice, va desde la frente hasta las aberturas de los ojos y así hasta las sienes. Huesos parietales. El hueso parietal es un hueso del cráneo plano, par, de forma cuadrilátera, con 2 caras, interna que es la endocranial y externa es la exocranial y 4 bordes con sus respectivos ángulos. Estos huesos parietales son 2 y están en las partes laterales de la cabeza. Se unen al hueso frontal en la parte superior y junto con el frontal conforman la cavidad donde se aloja el cerebro. Vamos ahora a los huesos temporales. El hueso temporal es un hueso del cráneo par irregular que comprende 3 porciones: escamosa, mastoidea y petrosa, también llamada peñasco. Se sitúa en los laterales del cráneo. Se articula con el parietal por arriba, el occipital por detrás, por delante con el esfenoides y pómulo, por dentro y por fuera respectivamente, y con la mandíbula. Los huesos temporales están en ambos costados del cráneo y contienen los órganos receptores relacionados con los sentidos de nuestra audición y el equilibrio. Ahora veremos el hueso occipital. Vista lateral de un hemicráneo. En la parte posterior inferior se puede identificar el hueso occipital articulado con el temporal y el parietal. Es un hueso impar del cráneo que constituye el límite posterior de la cabeza y la mitad de su base. Este hueso occipital se ubica en la parte posterior del cráneo y se conecta con la primera vértebra cervical. Veamos ahora el hueso esfenoides. El hueso esfenoides es un hueso impar situado en la parte media de la base del cráneo que forma parte de la estructura interna profunda de la cara, de las fosas nasales y del propio cráneo. Allí se encuentra la silla turca donde se aloja la hipófisis. Se encuentra en la porción horizontal del frontal, la porción basilar del occipital y las porciones escamosas y petrosas del temporal. Tenemos el hueso etmoides. Este es un hueso del cráneo corto y compacto, central, impar y simétrico, compuesto por una lámina vertical y media, una lámina horizontal perpendicular a la primera y 2 masas laterales. Es un hueso de superficies muy anfractuosas y con numerosas cavidades, llamadas celdillas etmoidales. Estos huesos se encuentran en la base del cráneo y están relacionados con los huesos de la cara. Ahora, los huesos de la cara. Estos huesos de la cara representan la mayor diferencia entre los tejidos de sostén
Son un tejido rígido que constituye la mayor parte del esqueleto de los vertebrados superiores. Está formado por células y una matriz intercelular. Su principal componente orgánico, las fibras colágenas, forman un armazón de refuerzo. Al igual que cualquier hueso, los huesos de la cara sirven de sostén y protección, ya que estos forman estructuras diversas que sostienen los ojos, forman las fosas nasales, permiten la apertura y cierre de la boca. En la cara tenemos unos tipos de huesos que la conforman, los cuales son 2 maxilares superiores, 2 palatinos, 2 malares, 2 nasales, 2 lagrimales, 2 cornetes inferiores, un vómer y un maxilar inferior. A continuación veremos los inferiores. Como podemos ver en la imagen, estos son un par de huesos cortos e irregulares, aplanados de adentro hacia afuera. Tienen 2 caras internas y externas, 4 bordes y 4 ángulos. En su borde inferior da inserción a los dientes de la mordida superior. Contribuyen con la formación de las órbitas oculares y de las fosas nasales. Ahora veremos los palatinos, que como también vemos en esta imagen, son huesos cortos e irregulares, están al lado derecho e izquierdo de la cara respectivamente. Contribuyen con la formación de las fosas nasales. A continuación vemos los huesos molares. Son cortos e irregulares. Se sitúan en la parte más externa de la cara, también conocidos como pómulos. Contribuyen a la formación de la órbita ocular. Pasemos a los huesos nasales. Estos huesos están a cada lado de la cara, en la línea media hacia la parte inferior de las fosas nasales, y contribuyen a la formación de la misma. Huesos lagrimales. Estos huesos son un par de huesos que se ubican en la parte intracraneana de la fosa orbital, contribuyen a la formación de las fosas nasales y constituyen una pequeña lámina ósea. Ahora tenemos los cornetes inferiores. Estos cornetes inferiores, como podemos ver en la imagen, son un par de huesos situados en la parte inferior de las fosas nasales. Se encuentran en la parte inferior de estas, ayudando a su formación. Pasemos a lo que es el vómer. Este vómer es un hueso único que se encuentra en la línea media de la cara, contribuyendo a la parte posterior del tabique nasal y formando parte del mismo. Veamos ahora el maxilar inferior. Este hueso es impar, medio, simétrico, situado en la parte inferior de la cara. Se divide en 2 partes, una media o cuerpo y 2 partes laterales o ramanas. Veamos ahora los forámenes de la cabeza. Los forámenes de la cabeza son aberturas o agujeros que permiten el paso o comunicación entre 2 estructuras anatómicas. El foramen vertebral es el conducto que alberga la médula en la columna vertebral. Los huesos del cráneo tienen también varios forámenes que reciben distintos nombres. Los forámenes son todos los orificios que poseen los huesos que sirven para comunicar un hueso con otro. Tenemos varios tipos de forámenes, entre ellos foramen ciego, foramen supraorbital, foramen etmoidal anterior y posterior, foramen de lámina criboforme, foramen óptico,
foramen oval, foramen espinoso, foramen lacerum, foramen yugular, foramen mastoideo y foramen magno. A continuación describiremos algunos de ellos. Foramen ciego. El foramen ciego está entre el hueso frontal y la crista galli, vía emisaria para el seno sagital superior. Foramen supraorbital. En el techo de la muesca o agujero es una pequeña abertura que transmite una vena diploica que se une con la vena supraorbital. Los arcos forámenes supraorbitales se encuentran transversal por debajo de los arcos superficiales y en la parte superior del margen orbital, el cual es a menudo cubierto por tejido conectivo. Foramen magno, también conocido como agujero magno, es el nombre del orificio mayor situado en la parte posterior inferior del cráneo, base del cráneo, piso temporal occipital. Este foramen en los seres humanos es el que nos diferencia de los demás homínidos. Es el ángulo del atlas, pues en los humanos el foramen magno está más abajo, lo que nos proporciona una posición más erguida con respecto al resto de los homínidos. Ahora tenemos las suturas de la cabeza. En anatomía antigua se creía que la fusión del cráneo al llegar al ser adulto era inevitable. Se creía que las suturas craneales se soldaban con el paso del tiempo y que en el cráneo no existía movimiento alguno y se convertía en un armazón o casco rígido. Hoy en día, con los últimos estudios anatómicos con microscopios digitales y en seres vivos, sabemos a ciencia cierta que todos los cráneos sanos pulsan y tienen un movimiento respiratorio primario. Tipos de suturas. Sutura armónica, sutura bifrontal, sutura biparietal, sutura dentada, sutura escamosa, sutura esfenoescamosa, sutura esfenofrontal, sutura esfenoparietal, sutura esfenocigomática, sutura falsa, sutura lamboidea, sutura metópica, sutura nasomaxilar, sutura occipitomastoidea, sutura occipitoparietal o lamboidea, sutura palatina media, sutura parietomastoidea, sutura sagital, sutura cigomático frontal. A continuación describiremos algunas de estas. Sutura sagital. Conecta los dos huesos parietales del cráneo. Sutura coronal. Esta separa el hueso frontal del hueso. Sutura lamboidea. Conecta los huesos parietales con el hueso. Senos paranasales. Los senos paranasales se encuentran a cada lado de la nariz y están cubiertos por epitelio respiratorio. Epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Estos senos son un conjunto de cavidades craneanas que se encuentran en los huesos frontales, esfenoides, etmoides y maxilar superior. Estas cavidades influyen en la respiración, fonación, calentamiento y la olfacción. Ahora veremos los tipos de senos paranasales. Senos paranasales maxilares, seno paranasal etmoidal, seno paranasal frontal, seno paranasal esfenoidal. Seno maxilar. Este seno está presente aproximadamente desde el cuarto mes de vida intrauterina y continúa su desarrollo a través de los primeros años de vida para alcanzar el nivel del piso de la fosa nasal alrededor de los 7 u 8 años y crece hasta la edad adulta. Este seno también se relaciona con los alvéolos dentarios del segundo premolar y primer molar. Seno etmoidal.
Este corresponde a un conjunto de celdillas con contenido aéreo, aparece alrededor del quinto mes de vida intrauterina, se divide en etmoide anterior, formado por celdillas que desembocan en el meato medio, y el etmoide posterior, que desemboca en el meato superior, y todas estas celdillas están comunicadas entre sí. Superficialmente se conecta con la base del cráneo, lateralmente está separado de la órbita por la lámina papirácea. Posteriormente está conectado con el seno esfenoidal y medialmente con los cornetes superior y medio. A continuación vemos en la imagen el seno frontal. Es posible identificarlo como unidad anatómica a partir de los 2 años y es visible desde los 6 a 8 años. Está comunicado con la cavidad nasal a través del receso nasofrontal que se abre en la nariz bajo la cabeza del cornete medio. Su pared anterior forma la parte inferior de la frente. La pared posterior está en contacto con las meninges y el lóbulo frontal, y la parte inferior forma parte del techo del. Veamos ahora el seno esfenoidal. Es el más posterior de los senos. Se origina del etmoide posterior e invade el hueso esfenoidal. A los 3 o 4 años termina su crecimiento en la adolescencia. Su capacidad es variable, puede estar ausente entre el 3° y el 5% de la población. Su ostium de drenaje se encuentra en la pared anterior del cuerpo del hueso esfenoidal, hacia el medial. Como vemos, su pared superior está en contacto con la fosa craneal anterior y media en una estrecha relación con el quiasma óptico y el foramen óptico. La pared lateral está en contacto con el seno cavernoso, la arteria carótida interna y algunos nervios craneales. El piso se relaciona con el techo de la nasofaringe y la cuna. Fontanelas. Las fontanelas, también denominadas puntos blandos o molleras, son las separaciones que durante aproximadamente 12 a 18 meses se observan como parte del desarrollo normal. Entre los huesos del cráneo de un bebé, en el sitio donde en la edad adulta se formarán las suturas. Después de ese lapso suelen fusionarse y así permanecerán durante toda la vida adulta de un ser humano. Las fontanelas están divididas en fontanela anterior, como podemos observar, de forma cuadrangular y está situada entre los 2 parietales y las 2 mitades del. Y fontanela posterior, que es la que se encuentra en el espacio triangular entre las parietales y la concha del occipital. Esta también se conoce como fontanela lamboidea. Existen otros tipos de fontanelas: fontanela ptérica o anterolateral, fontanela asterolateral o posterolateral. Podemos ver en esta imagen, donde vemos la ptérica, la bregmática, la metópica, lamboidea y fontanela astérica. Bueno, queridos amigos, hasta aquí este video, espero sea de su utilidad. Muchas gracias.